Muy buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, como lo hacemos justamente todos los sábados en este horario entre las 20 y las 21. Recordando a nuestros televidentes que el domingo a las 20 estamos en el canal de Álvarez y el martes a las 23 en el canal de Zavalla. Vamos a tener esta noche un programa interesante donde vamos a abordar distintas e importantes temáticas, como hacemos siempre, todos los sábados por Televisión Regional. En primer lugar nos vas a acompañar una visita de un amigo, Jorge Márquez, que ha sido funcionario provincial y que ahora se está dedicando a las letras particularmente. Entonces vamos a hablar de un libro sumamente interesante y de sus futuros proyectos dentro de la escritura fundamentalmente. También está con nosotros Cristian Resquio, conocedor de los temas laborales, no solamente de la ciudad, sino también de la provincia, ha sido gerente de empleo durante 10 años y ahora está a cargo justamente del observatorio laboral del Sindicato de Judiciales de la ciudad de Rosario. Y en el final nos acompaña la diputada provincial Verónica Venas y con ella vamos a hablar del tema central de la educación en Santa Fe, que es justamente este abordaje sobre la ley de educación provincial. Y también nos va a acompañar una voz en la música, en las interpretaciones, como es el profesor Miguel Ángel Rodríguez, recientemente figura distinguida en el Consejo Deliberante, persona que viene trabajando hace muchísimos años justamente en colectividades y nos va a acompañar con su voz y con su música. Dicho todo esto, comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura, dándole por supuesto las bienvenidas al licenciado Jorge Márquez. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vos, Daniel, por invitarme. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles han sido las motivaciones más importantes que te ha llevado justamente a escribir, ¿no? Bueno, más allá de que nosotros nos conocemos fundamentalmente en el ámbito de la función pública, yo en verdad escribo desde toda mi vida. En el libro que estoy presentando, que es Pablo Malvinas, en verdad la primera obra de teatro tiene que ver con los saqueos en Rosario, allá en los año 89. Año 89. Y lo escribí en el año 90. Yo ya empecé a escribir y a hacer teatro desde esa época, ¿no? Lógicamente, cuando uno ocupa un cargo público tan importante como en el caso de tu persona, muchas veces el tiempo era lo que faltaba. Y seguramente ahora un poco más pacificado dentro de la función política santafesina te permite poder escribir y desarrollar justamente esta profesión que tanto te interesa. Sí, en verdad el tiempo es fundamental para esto y para estar tranquilo. Uno en la función pública y en la gestión, más en el ejecutivo, está full time, full life, diría yo, ¿no? Exactamente. Así que ahora con un poquito más de tiempo, tampoco mucho, pero un poquito más de tiempo, poder llegar a desarrollar esta pasión, particularmente siento que me completa, ¿no? Más la forma que yo escribo sobre cuestiones sociales. Para mí el teatro es el viejo teatro griego que servía para poner la realidad en un escenario y poder analizarla, criticarla y crecer socialmente. Y lo que estoy presentando en verdad son 3 crisis sociales que la forma mía de elaborarla ha sido hacer un guión. Y son de teatro, vivencias, ¿no? Jorge, son realidades que han sucedido y esas realidades llevadas justamente a este contexto de este libro. Exactamente. Y el eje directriz, por ejemplo, de este libro, Pablo Malvinas, que ya es todo un nombre, toda una significación especial para todos los argentinos, realmente ¿cuál es el contenido central justamente del libro? La segunda obra es Pablo Malvinas. Sí. Y también la escribí en el año 92 más o menos. Habla fundamentalmente de la situación de posguerra de nuestros héroes de Malvinas. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 52 héroes que murieron en Malvinas. Como secretario de Educación me tocó inaugurar la muestra permanente en educación, donde la escuela primaria y la foto
del excombatiente están permanentemente en el 5.º piso como custodiando nuestras escuelas, ¿no? Pero la verdad es que en la posguerra y por la situación muchas veces ingrata de alguien que siendo muy joven, sin quererlo y sin proponérselo, fue a dar su vida por la patria, generó que hoy tengamos en la provincia 450 excombatientes suicidados. Exacto. Y esto tiene que ver, lo que intenta Pablo es una denuncia social, de que si entregaron su vida, fueron siendo tan jóvenes a una causa que muchas veces tampoco se entendió, por lo menos merecen ser escuchados, comprendidos y fundamentalmente respetados. Ahora, yo exalto permanentemente a los escritores, particularmente en este tipo de temáticas, porque traen justamente a estos tiempos donde uno vive con una aceleración realmente muy diferente, muy distinta, traer justamente ese momento donde se explicita justamente a través del libro esa historia que nos conmueve permanentemente, porque uno cuando lee un libro, por ejemplo, como este, siempre se conmueve por algún hecho que realmente en la vida cotidiana nos pasa, pero el libro trae justamente esta vivencia y refresca esos momentos, ¿no? El objetivo es desnaturalizar la mirada. Hemos aprendido a naturalizar, los excombatientes existen, están, no nos preguntamos mucho, los vemos de vez en cuando haciendo un chocolate o desfilando, sin embargo no nos cuestionamos sobre su realidad existencial. Lo mismo con las víctimas de los saqueos o la gente del saqueo, porque en verdad habla de todos los personajes que estuvieron en los saqueos, o la tercera obra que trata sobre el exilio. Los 3 exilios se llaman, porque en verdad tenemos bisabuelos que vinieron de Europa, después nietos que se fueron en los 70 en un exilio político hacia Europa, y bisnietos que en el 2001 se fueron por un exilio económico también a Europa. Yo perdí el 70% de mis amigos que en el 2001 se fueron para allá. Claro. Y es la historia del desarraigo, y está tan naturalizada en nuestra sociedad. Es tan común escuchar a un padre decirle, le estoy tramitando a mi hijo la ciudadanía italiana o la ciudadanía española, para que tenga más posibilidades. Y la verdad es que la posibilidad es que su hijo se vaya. Claro. Y yo no sé si se entiende lo que es el desarraigo, lo que es el sufrimiento de los que se quedan y de los que se van. La obra pretende, Pablo, esta obra, las 3 obras pretenden poner en escena algo que no es natural, para que podamos reflexionar y podamos cuestionarnos sobre cómo vivimos, cómo transitamos estas crisis, ¿no? Seguramente todo el tiempo en el cual ha participado en el Ministerio de Educación también te ha permitido tener una visualización mucho más amplia, más generalizada, y te ha permitido tener justamente esta experiencia para poderlo volcar al libro, estas cuestiones, ¿no? Todas las experiencias ayudan, complementan. Como secretario de Educación, yo recuerdo que lo que me llamó la atención, a mí me tocó ser secretario de Educación del 2008, bueno, con la gestión Racino y la primera gestión Balaguer, ¿no? Y la falta de lectura de los alumnos y la falta de lectura de los docentes. En verdad me costaba encontrar, y como soy docente y como preparo docentes porque trabajo en el nivel terciario, era muy común preguntarle a mis alumnos cuántos libros había leído en su vida, futuro docente, y encontrarme a duras penas 1, 2 libros y muchos ningún libro. El tema de la lectura siempre fue un tema, y volver a revalorizarla en el aula fue también un desafío. Ahora, en los últimos tiempos en la sociedad se ha generalizado ese entusiasmo por volver justamente a los libros y a la lectura. Uno lo ve cuando se llevan adelante las ferias del libro, tanto en Buenos Aires, recientemente
se hizo una acá en Rosario, una concurrencia muy masiva y muy interesada justamente en el libro, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante. Lo bueno del libro papel es que no pierde su magia. Claro. Y el libro papel es algo que nos permite, que nos acompaña en los momentos de ocio, de soledad. Sin embargo, permitime, Daniel, ser un poquito crítico en este sentido. Se lo decía también a mis alumnos. Yo noto que el hecho de comprar un libro, o en mis alumnos de sacar una fotocopia para estudiar en la materia, muchas veces era reemplazada con esa sensación de saciedad de que ya estaba leído. Saqué la fotocopia, me compré el libro. Y de tener el libro y tener la fotocopia al proceso de leerlo, en verdad hay un abismo. Claro, hay un abismo. Una gran Entonces diferencia. nos vamos a encontrar con mucha gente que compra libros que no lee. O que no sabe leer, y al no saber leer, Jorge, no interpreta justamente este mensaje que deja el libro. Sí, también, sí, seguro. El hecho de no tener una cultura, muchos de mis alumnos me referían que en su casa no había libros o nunca vieron a sus padres leer un libro. Entonces, evidentemente, la lectura es un hábito. Es un hábito que verdaderamente debe comenzar en la escuela. Yo recuerdo que nosotros tratábamos de trabajar en primaria el hecho de que la maestra, 10 minutos por día, empiece leyendo un libro a sus alumnos. Porque si se le lee un libro a un alumno, el día de mañana va a estar en condiciones de él querer leerlo también, ¿no? Claro. Empezar con un ejercicio que parece pueril, pero que verdaderamente se ha perdido, es un hábito que se ha perdido y que de a poco hay que ir recuperando. Y en el final, por ejemplo, esto llevado al teatro, ¿cuáles son las características que uno puede enunciar en relación desde el punto de vista teatral? Bueno, mis obras específicamente, el viernes estuve en Villa María, donde presentaron Pablo Malvinas, y lo que generan en verdad es un shock, es una cachetada. Porque sería el fiel reflejo social, de lo que está escrito en el libro. Porque excombatientes que van a ver esta obra y que sienten Pablo Malvinas, se llama en verdad Pablo Malvinas, Secuencia de un suicidio. Secuencia de un suicidio. Es una obra dura, drástica, como lo dice su título, y en los recuerdos que tiene Pablo antes de suicidarse aparecen facetas de su vida. Y una, por ejemplo, es cómo vive la situación cuando va a pedir empleo. Y los excombatientes permanentemente se sienten identificados con esos momentos donde se han sentido maltratados, ninguneados, tratados de loco, sí, por haber estado en la guerra, ¿no? Y por supuesto no tener trabajo por eso, ¿no? Excluido muchas veces. Sí. Pero bueno, la historia vuelve a reflejar justamente ese momento histórico que ha vivido la Argentina, y yo creo que en los últimos tiempos se ha ido revalorizando a través de los escritores, a través de la historia en sí misma, esta gesta de Malvinas. Jorge, en el final, ¿dónde se puede encontrar este libro? Que yo justamente lo estoy mostrando en cámara, Pablo Malvinas, para su compra, para poderlo leer. Bueno, acá en Rosario, en la librería Buchín Libros, que está en Entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe, frente a la Facultad de Humanidades. Y si no, por internet se mete en Jorge Márquez en mi Face y ahí los vincula directamente para comprarlo vía web. Hoy la tecnología permite adquirirlo vía web, así que se meten ahí y lo compran. Muy bien. Nosotros le queremos agradecer, nos ha donado este libro que lo pondremos seguramente en sorteo en los próximos programas para algunos de nuestros televidentes. Jorge, ha sido muy amable por estar con nosotros compartiendo estos minutitos en Educación en Ciencia y Cultura. Gracias, Daniel, por este espacio. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando Educación, Ciencia y Cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Fiesta provincial de la destreza culinaria y la comida casera. Club Atlético Esmeralda, la mejor gastronomía, más de 20 stands y la elección de la reina provincial. Actúan Grupo Yao y Sobredosis de Soda. Sábado 11 de agosto, Esmeralda, Santa Fe. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la continuidad de nuestro programa queremos agradecer, por supuesto, la presencia del profesor Miguel Ángel Rodríguez, que nos acompaña esta noche en nuestro programa, y vamos a escuchar ya mismo una bonita interpretación musical en este sábado que estamos transitando justamente por televisión regional. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión
se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña Cristian Resquio, que está a cargo justamente del Observatorio Laboral perteneciente al Sindicato Judicial de la Ciudad de Rosario. Además, estuvo durante muchísimos años a cargo de la Gerencia de Empleo Nacional, asesor de la senadora nacional Marilyn Sagnú. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, en primer lugar, teniendo una experiencia, un recorrido de muchísimos años al frente de un lugar, un epicentro donde generalmente se buscaba las soluciones laborales y la puesta en marcha y la creación, me gustaría una visualización al respecto
como cuadro de situación en el cual nos encontramos hoy, particularmente en la provincia de Santa Fe? Mirá, la situación es grave porque los números indican que es grave, pero más allá de que la desocupación en la medición de nuestro centro de estudios para este segundo trimestre del año en la ciudad de Rosario nos dio el 13,3%, más allá que la desocupación de los jóvenes es del 26%, más allá que las mujeres son también uno de los sectores más perjudicados por el desempleo, el gran problema que vemos es que el Estado se corrió del problema, se lo sacó de encima, no participa. Y esto es grave, es mucho más grave que los números en sí, porque si los números son malos y el Estado acompaña la crisis del empleo, trata de buscarle la vuelta con programas que existían, no había que inventar nada. Nosotros, los 12 años de gestión del ministro Tomada, durante esos 12, 10 estuve a cargo de la gerencia de empleo en Rosario. Teníamos programas orientados a los jóvenes, programas orientados a las mujeres, programas orientados a las personas con menor nivel de capacitación. Hoy todos esos programas no existen más. Ahora, ¿cuáles han sido las fundamentaciones en este último tiempo de la pérdida del empleo, Cristian? Y la pérdida del el empleo es el fiel reflejo de la política económica. Las políticas de empleo no generan empleo, ayudan a conseguir a aquellos que más dificultades tienen de hacerlo. El empleo lo destruye o lo crean las políticas económicas. Este modelo económico de devaluación, alta inflación, caída del consumo interno, tarifazo, trae como consecuencia la caída del empleo. No estamos inventando nada. La teoría económica habla de esto desde siempre. Acá el problema es que si el 80% del PBI argentino lo constituye el mercado interno. Claro. Ahora, claro. ¿cómo hacemos con un modelo económico que quiere destruir el mercado interno y quiere vivir de las exportaciones? Es un Fiat 600 tirando de un semirremolque. Ahora, por ejemplo, ¿todos los sectores del mercado laboral están en problemas? Algunos más, otros menos. Obviamente la industria tiene muchísimos más problemas que los servicios. La industria está muy complicada, no hay políticas de incentivo a la industria. Una tasa de interés para la timba financiera del casi el 60%. Una pyme que quiere sacar un crédito, ¿cuánto están cobrando? Bueno, el 100%. ¿Cómo hace ese empresario pyme? Que hay un montón de excelentes empresarios pyme que la verdad, si tienen plata, en vez de ir a comprarle VAC, quieren comprar una máquina y darle trabajo a 5 personas. Y hoy, ¿para qué lo van a hacer? Ahora, hay un tema que también en otros tiempos sucedía, la conformación de cooperativas, que hoy por hoy tampoco eso hoy se pone de manifiesto. Pero evidentemente con esto que estamos charlando, la presión tributaria que justamente el Estado lleva adelante, realmente se hace muy difícil poder conformar justamente una organización laboral con estas características. Mirá, la condición que el gobierno nacional le puso a Sancor para poder salvarla fue que deje la figura de cooperativa atrás. Imagínate lo que opinan de las cooperativas los tipos estos que manejan el gobierno nacional. Esto es lo que opinan, las cooperativas no existen, no sirven. No han hecho, en nuestro país hay una gran cantidad de empresas recuperadas, que son empresas que quebraron y que los trabajadores las están explotando. En la provincia de Santa Fe hay un montón, en la ciudad de Rosario hay, tengo experiencia en haber tratado con ellos. Sin el acompañamiento del Estado, sin segmentar. A ver, el ministro de Energía y el presidente dijeron se terminan los subsidios a la energía. Ahora, nunca segmentaron. Ahora, le sacás los subsidios al consumo domiciliario, a las grandes empresas, a las pymes y a las recuperadas. O sea, igualás a todos. Igualás a una gran empresa con una recuperada. Y en el medio las pymes, los pequeños Ahora, lo comercios. más lamentable de todo, además, Cristian, es que esto no tiene un techo. Es decir, evidentemente todos los días vamos observando en esta sociedad justamente la falta del trabajo. Y eso es muy peligroso porque falta la incentivación en esos jóvenes que comienzan justamente a la búsqueda del primer empleo. Y mucha gente que corre el riesgo que no se sabe si mañana sigue trabajando. No, a ver, en un mundo donde el mercado de trabajo está en crisis por los cambios tecnológicos, por
porque hoy para fabricar algunas cosas hacen falta menos mano de obra que la que hacía falta antes, donde el Estado tiene que estar más presente que nunca para tratar de solucionar esa crisis del mercado de trabajo. En Argentina vamos al revés del mundo y el Estado se corre de esto que decís vos, de los jóvenes, de las mujeres, de los que menos calificación tienen. Durante 12 años se llevó adelante una política de formación profesional muy importante, con una cantidad enorme de centros de formación profesional en todo el país, con los sindicatos, con las ONG, con las cámaras empresarias, con escuelas técnicas, hemos fortalecido escuelas técnicas. Hoy desde el Ministerio de Trabajo de la Nación no sale un peso más para la formación profesional. Y por ejemplo, Cristian, ¿cuál es el grado de incidencia en estos cambios tecnológicos que se vienen dando en el país? Y en el mundo laboral, digo, ¿no? Mirá, incide, por eso tenemos que apostar a la formación profesional, porque si nosotros nos quedamos con el obrero de la fábrica que no sabe manejar un torno de control numérico, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos o le damos la herramienta de que pueda aprender a manejarlo y conserve su empleo? A esto voy. Digo, una vez visitando una fábrica de muebles en Cañada de Gómez, ponían una plancha de madera de un lado, de otro lado salía esta mesa. Claro. Ahora, en el medio, los trabajadores que estaban en toda la línea de producción, todos sabían manejar el control numérico. Y los de baja calificación también estaban embolsando los herrajes, ¿viste esos muebles que venden desarmados en los súper? Sí. Bueno, pero hay que calificarlos, hay que capacitarlos, y para eso tiene que estar el Estado. No se hace, sino... Y por ejemplo, ese segmento altísimo porcentual de desocupación, ¿cuál es el segmento justamente de la población más vulnerable, más afectada en relación a este tema? Y como te decía antes, los más afectados por la desocupación hoy son los jóvenes, primero y principal, de 18 a 29 años, la desocupación joven en la ciudad de Rosario asciende al 26%, casi duplica la media. Las mujeres, que si bien en números son menos que los hombres dentro del mercado de la población económicamente activa, en porcentaje es más alta la desocupación también, y las personas que tienen secundario o menos componen el 70% de la masa de desocupados de la ciudad de Rosario. Claro. Y hay un tema que nos da el estudio que también es muy llamativo y es muy alarmante. Más del 60% de las personas de ese 13% de desocupación perdieron el empleo en los últimos 3 meses. O sea, se vino una cantidad de despidos y de no creación de nuevos puestos de trabajo que hace que si esa curva sigue ascendente vamos a tener problemas mucho mayores. Bueno, ya lo ha reconocido el jefe de gabinete de ministros de la Nación, que vienen 3 meses muy complicados. O sea, en el empleo van a ser 3 meses muy complicados también. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos charlando de este tema tan complejo como es justamente el trabajo con Cristian Reschio. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.
Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cristian, por ejemplo, para hacer todo este análisis descriptivo que estábamos hablando a nivel porcentual de la situación laboral, evidentemente ustedes han desarrollado todo un trabajo de territorio, particularmente a través de las encuestas. Y me gustaría saber en qué consisten las encuestas, cómo se hacen territorialmente, cómo distribuyen justamente ese trabajo para poder después sacar estos resultados que estábamos hablando. Mira, nosotros en su momento la decisión de conformar el centro de estudios fue de quien era el secretario general del gremio, de Juan Nucci. Yo venía con una relación de trabajo de mucho tiempo con él, más la experiencia mía en el ministerio hizo que me ponga a cargo de ese centro de estudios, y nosotros nos asociamos con el Centro de Estudios Calabrini Ortiz, que tienen una trayectoria en informes de este tipo. Ellos hacen encuestas de muchos tipos. Entonces, bueno, nos empezamos a reunir para buscarle la vuelta y darle forma. La decisión fue hacer solamente Rosario Ciudad. INDEC hace Gran Rosario, nosotros hacemos Rosario Ciudad, por una cuestión hasta de estructura, ¿no? Pero igualmente son 900 encuestas mensuales, o sea que cada trimestre son 900 personas que se le hace el seguimiento. Durante 3 meses se va 3 veces a la casa de cada una de estas personas, igual que funciona Encuesta Permanente de Hogares, y respetamos porcentaje de edad, de nivel socioeconómico, de nivel educativo. Y bueno, de ahí salen los datos para este número final, ¿no? Y por ejemplo, en este observatorio también se analizan cuáles son las demandas o los perfiles que se necesitan hoy en el mundo del trabajo. Mirá, la verdad no porque eso es mucho más complejo y más volátil, porque depende mucho de cuál es la tendencia del consumo para poder sacar ese dato. Ese dato lo desarrolla muy bien FISFE. FISFE en sus informes mensuales desarrolla muy bien cuál es el sector más dinámico en ese momento. Nosotros tenemos relación con el centro de estudio de FISFE y también por ahí sacamos algún dato de allí. Lo que sí nosotros también hacemos como algo innovador respecto a la encuesta permanente de hogares es la encuesta de perspectiva de las personas encuestadas, de cómo ven el futuro.
que también es un dato muy revelador de lo que estamos viviendo, porque el año pasado, cuando arrancamos a hacer las encuestas, más del 50% de los encuestados veían el futuro en forma positiva desde el punto de vista del empleo siempre, y ya en esta encuesta el 60% ve el futuro en forma negativa, ya sean desocupados o trabajadores ocupados. Entre todos, el 60% ven el futuro en forma negativa, lo cual es llamativo y es lo que la persona palpa permanentemente en la realidad. Si uno sumaría el departamento Rosario, por ejemplo, realmente los números serían muchísimos mayores a lo que estamos planteando ahora, porque solamente este trabajo está circunscrito a Rosario. Depende, Daniel, porque hay algunas localidades muy pequeñas que se sostienen con una fábrica, a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, Pueblo Muñoz tiene la fábrica de ataúdes, y la mayoría de las personas de Pueblo Muñoz trabajan ahí. Ahora, mientras esa fábrica subsista en Pueblo Muñoz, por dar un ejemplo de una localidad pequeña, no se nota. Entonces, cuando INDEC publica números de Rosario y Gran Rosario, siempre son más bajos que los que publicamos nosotros, por dos razones. Porque en estas localidades pequeñas la incidencia del desempleo es muy poca, y también porque maquillan, los números también vienen con algún maquillaje. Por algo, ellos acaban de publicar el primer trimestre de 2018, cuando nosotros ya publicamos el segundo. Claro. Hay un trimestre, INDEC está un trimestre atrasado. Uno de los aspectos centrales de la gerencia de empleo generalmente era la capacitación, que estaba justamente en concordancia con las escuelas de educación técnica, ¿no? Esta capacitación no se sostiene. No, lamentablemente no. Lamentablemente yo las referencias que tengo, hablo con algunos compañeros que quedaron en la gerencia, los que no echaron y están ahí, la verdad están haciendo poco y nada, porque nosotros en su momento, vos te acordás que teníamos un programa para el Ministerio de Educación de la provincia también, donde hacíamos capacitaciones de menos duración en cuanto a tiempo con el Ministerio de Educación y de Trabajo de la provincia, a través de un protocolo que se firmaba. Teníamos la red de centros de formación profesional con los sindicatos y las cámaras empresariales a través de los acuerdos sectoriales de promoción del empleo, y teníamos una tercera línea de financiamiento de capacitación a través de los acuerdos territoriales con los municipios. Entonces nosotros, en el caso de la ciudad de Rosario, se capacitaba a través del Ministerio de Educación y de Trabajo de la provincia, a través del municipio y a través de sindicatos y cámaras empresariales. Hoy, algunos sindicatos y algunas cámaras empresariales están sosteniendo la capacitación con aportes propios. Algunos municipios lo sostienen con aportes propios, pero no es lo mismo y se le hace mucho más pesado y más difícil sostener la calidad, la cantidad que había cuando el Estado Nacional también aportaba al mismo fin. Y en el tiempo. Porque vos tenés insumos, costos docentes, costos para mantener el centro de capacitación actualizado, por esto que decíamos antes, permanentemente hay que actualizar el equipamiento con el que se dan clases, porque si no estamos dando un curso de capacitación que a la persona no le va a servir cuando termine porque ya esa tecnología cambió. Entonces había que estar permanentemente viendo eso. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y abordar esta temática tan importante. Vamos a un corte y ya estamos con la diputada provincial Verónica Venas. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700.
Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña la diputada provincial Verónica Venas. Verónica, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a vos, Daniel. En primer lugar, como legisladora provincial, me gustaría una visualización, cómo se analiza, cómo está, cuáles son los problemas más importantes que se tienen a mediano y largo plazo en la provincia. Bueno, yo estaba escuchando atentamente el informe de Cristian que estuvo hace minutos. Yo integro la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados. Todo un tema hoy. Todo un tema, y puedo decir que efectivamente un problema muy grave es la situación económica y cómo repercute esta situación en la pérdida de fuentes laborales, ¿no? Y las grandes dificultades que tienen sobre todo las pymes en nuestra provincia, ni hablar de las empresas recuperadas, y si además de, digamos, la crisis de consumo, el problema de la inflación, le agregamos las tarifas impagables, bueno, hace un combo explosivo, ¿no? Y la presión tributaria. El interés bancario. Bueno, lo que estuvimos viendo además, bueno, si a esto además le agregamos la apertura indiscriminada de importaciones que compiten con los productos que se fabrican en nuestra región, realmente lo que se ha producido a lo largo de este año y el año pasado, una cantidad de despidos. Nosotros estuvimos con la comisión presentes en muchísimos conflictos, muchísimos. De hecho, ahora estamos tratando de ver cómo ayudamos a recuperar los talleres Rioro que cerraron en Pérez, que era el taller más grande de reparación ferroviario. ¿Y cómo está ese tema? Bueno, estamos con un proyecto de expropiación que yo ingresé, me acompañó el diputado Rubeo, me acompañó el diputado del Frade y el diputado Solís, me acompañaron con ese proyecto. En este momento lo estamos tratando en la Comisión de Presupuesto de la Cámara y estamos, bueno, articulando con la Municipalidad de Pérez, que en breve va a sacar una ordenanza para el destino, ¿no?, de ese predio, y una vez que el municipio asigne el destino, nosotros vamos a avanzar con la expropiación, declarando de utilidad pública, el sujeto de expropiación, ese importante predio que está en el centro de la ciudad de Pérez, que alberga los talleres y también una cantidad de hectáreas importantes, ¿no? Que permite otro tipo de desarrollo, o sea, reactivación de talleres, pero también se puede pensar en la instalación de industrias no contaminantes, en complejos habitacionales. Bueno, hay que pensar cómo entre todos recuperamos una fuente de trabajo y una historia, ¿no? Porque una historia de vida, la historia de Pérez una comunidad, son sus talleres ferroviarios. Que ha nacido justamente esa ciudad justamente con esto. Verónica, el trabajo es todo un problema, pero también paralelamente aparece un tema que en los últimos tiempos, lamentablemente, no solamente en Santa Fe, sino en el orden nacional, crece en forma exponencial, que es justamente la seguridad, ¿no? Debe haber en ustedes una gran preocupación en relación a este tema y me gustaría una reflexión de tu parte en tal sentido. Sí, de hecho tenemos preocupación por el tema de seguridad, como lo tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, y nosotros como legisladores justamente estamos solicitando una reunión con el ministro Puyaro, que el día miércoles nos da un informe, de modo de ponernos en conocimiento de cuáles son hoy los números, las medidas, las acciones que el gobierno provincial está llevando adelante. ¿No? Hay muchas cosas en discusión. Nosotros sabemos que en nuestra provincia
tal vez los problemas más graves de seguridad circulan alrededor del negocio del narcotráfico, Así ¿no? es. Y en los barrios en donde este tráfico tiene mayor presencia, ¿no? Si bien hay otros delitos, digo, el grueso y los más graves y los más violentos están involucrados con ese tema. Y bueno, lo que estamos viendo es que a pesar de que se toman medidas y que en esta provincia se combate, eso genera turbulencia, ¿no? Escuchaba también esto, ¿no? De cuando un Estado dice lo que pasa, lo pone sobre la mesa y eso genera reacción. Hay otros lugares en nuestro país donde pasan cosas como acá, o más graves, y nadie dice nada. Dice nada porque no se publicita, no se informa. Digo, esto no lo digo para justificar nada, pero digo que los problemas hay que afrontarlos. Y por ejemplo, Verónica, en relación a este tema, está en discusión, en agenda hoy en la Argentina, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión te merece? La peor. Lo que es este decreto que la semana pasada se publicó ya, el decreto del presidente, tratando de imponer el regreso al pasado. Y las Fuerzas Armadas fueron creadas para defender a nuestro país de peligros extranjeros, poner las Fuerzas Armadas para hacer seguridad interior, perseguir a los ciudadanos, con lo que sabemos que ocurrió. Nosotros pasamos una dictadura y sabemos lo que son las Fuerzas Armadas atendiendo la seguridad interior, la cantidad de desastres, de violaciones de derechos humanos, el miedo instalado. Lo repudiamos en la Cámara de Diputados por unanimidad, manifestamos la preocupación por este decreto y por otra parte exigimos que un tema como este, que primero, que un decreto no puede modificar 3 leyes. Exacto. Y después que tiene que ir al Congreso. En el Congreso Nacional se tiene que discutir esto. No hay decreto del presidente que pueda modificar nada menos que un tema tan importante y que está establecido por ley. Así que bueno, lo que reclamamos es democracia, que parece que ignora el actual presidente los mecanismos. Verónica, como integrante del Frente Cívico y Social de la provincia, hay un tema que tiene muy preocupado al Ejecutivo Provincial, que es respecto al tema del pacto fiscal, ¿no? Este famoso tema del pacto fiscal, de los recortes en distintas áreas. Si bien es cierto, el gobernador ha expresado en diversas oportunidades no recortar educación, salud. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero que el pacto fiscal fue una imposición del gobierno central a todas las provincias, ¿no? Por otra parte, ha sido mentiroso, porque en función del mal desempeño del gobierno nacional respecto de la economía, ahora los números iniciales son otros. Ahora el Fondo Monetario Internacional impone otros recortes. Bueno, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista, no va a recibir esas instrucciones, no las va a ejecutar. Lo mismo que tampoco estamos de acuerdo con la adhesión a la ley de RT y una cantidad de medidas que recortan derechos, ¿no? En eso fue claro el gobernador, pero también todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras de nuestra provincia planteamos que hay límites. Nosotros no... somos una provincia, todavía sostenemos el federalismo, la nación nos debe 54.000 millones de pesos, claro, no nos paga, y encima, claro, incumpliendo las deudas que tiene con Santa Fe, pretende que nosotros seamos vehículo de un ajuste, la verdad, nefasto, ¿no? Lo veo así, lo veo que en Santa Fe vamos a resistir estas políticas de ajuste que llevan miseria al pueblo, ¿no? Efectivamente. Desocupación, miseria, realmente los tarifazos. La verdad que yo creo que tiene que modificarse el rumbo económico a la brevedad, porque está bien, las elecciones son en el año 2019, seguramente el pueblo se expresará
pero el daño que ha producido esta gestión y que va a seguir generando, porque todos los números indican que la economía va a ir peor, digamos. El propio oficialismo dice que van a ser meses muy difíciles. Y bueno, ya escuchamos hoy las encuestas de opinión, que la gente piensa que todo va a ir peor. En este escenario yo creo que hay que apostar a construir nuevas propuestas que permitan desandar este camino en donde nos someten a vejaciones realmente extremas, ¿no? Perder soberanía, desindustrializar el país, perder derechos elementales, salud, educación. Hoy no hay paritarias en educación, no hay paritarias. No hay sistema de salud que funcione. Verónica, en relación a educación, ustedes han logrado en la legislatura provincial poder consensuar varios proyectos que había de distintos legisladores. Todos, Daniel. Un hecho insólito. Me parece un hecho significativo que lo quiero remarcar en el final. Ahora, ¿cómo continúa? ¿Se ha unificado en un solo proyecto? Efectivamente, sí. 5 proyectos de 5 bloques diferentes. Nos pusimos de acuerdo después de 2 años. El Ejecutivo presentó un proyecto también, así que lo articulamos con los otros 5. Son 6 proyectos en un solo texto. Nos pusimos de acuerdo en un texto, ese texto ya tiene el dictamen de educación, ahora se está tratando en la Comisión de Presupuesto, y consultamos ampliamente a todos los sectores involucrados con educación, recibimos sus opiniones, sus aportes, todas las devoluciones. Bueno, estamos conformes con eso, creo que pronto vamos a tener ley de educación provincial. Y sí que eso ahora comienza a pasar por las distintas áreas de la... Claro, ya está en la Comisión de Presupuesto, y una vez que se despache de presupuesto va a constitucionales y va al Pleno de la Cámara, recibe la media sanción de diputados. Quiero decir que hasta ahora todo fue por unanimidad, realmente fue un consenso. Y bueno, una vez que tengamos la media sanción irá a la Cámara de Senadores, pero la verdad que como es un proyecto donde todos somos protagonistas y no hay ningún autor del proyecto, somos todos coautores, me parece que podemos pensar que para fin de 2018 vamos a tener la nueva ley de educación provincial sancionada. Cuando esté la ley, por supuesto, vamos a charlar nuevamente en nuestro programa para poder esbozar los aspectos más importantes que tiene la ley, que son muchos. ¿Cómo no, Daniel? Verónica, ha sido muy amable por estar con nosotros Igualmente. En nuestro programa. Y Siempre te vamos a invitar en el cierre de nuestro programa a escuchar la voz del profesor Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido figura distinguida en la ciudad de Rosario, no dejando de soslayar un tema importante, que el próximo 5 de agosto a las 12 horas, hoy en mi barrio, que organiza el Ministerio de Cultura e Innovación de la provincia de Santa Fe, tortas asadas, sabores regionales, la participación de Néstor Garnica, va a estar presente justamente en este acontecimiento. Y también el grupo Yao, un grupo folclórico de la ciudad de Galvez, que también va a participar. Dicho todo esto, nos vamos al final de nuestro programa con la voz de Miguel Ángel Rodríguez, nosotros agradeciendo desde ya a nuestros televidentes, y volvemos el próximo sábado en este mismo horario. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión.
estás clavada en mí, te siento en el latir, abrasador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y en cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas